del avance de la inflación durante su gestión. Datos realmente muy llamativos. Vamos a conversar de esto con un especialista, un ex titular del ANSES y economista, Osvaldo Giordano, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días. Bueno, ¿qué hay que tomar de este dato, de esta declaración del presidente? Pero más allá de la declaración, digo, se viene sosteniendo desde el gobierno con mucha firmeza que durante este periodo, es decir, durante esta gestión, estos 9, casi 10 meses que llevan en el gobierno Javier Milei, las jubilaciones se recuperaron frente a la inflación. ¿Esto es así? Mira, yo creo como la misma discusión que tenías en el panel anterior, ¿no? Sobre pobreza, es poco conducente discutir el corto plazo, ¿no? ¿Qué pasó el Claro. último mes? Depende cómo lo tomemos, qué variable tomemos en Ujú. términos de, obviamente en dólares una cosa, en precios otra, el haber mínimo con bono, sin bono, el haber medio y demás. Creo que es mucho más conducente mirarlo en una perspectiva más amplia. Y ahí lo que uno ve es algo parecido, ¿no? al panorama en materia de pobreza, así que la Argentina tiene una degradación muy profunda, de muy Ujú. larga data, en donde creo que ningún gobierno de las últimas décadas queda salvo, ¿no? De errores cometidos en lo que hace a la economía en general, que obviamente impacta sobre el sistema previsional, pero también sobre las políticas Ujú. referidas específicamente al sistema previsional, es decir, se han tomado políticas muy oportunistas en algunos casos, poco evaluadas en términos de sus impactos, y eso ¿a qué llevó? A un proceso de caída en los haberes que nace obviamente mucho antes del actual gobierno, para poner una fecha, si querés, de lo último, del último proceso de degradación, arranca en el 2018, ¿no? Ujú. Cuando Claro. se empieza a acelerar la inflación. Y bueno, a medida que la inflación se hizo más alta, fue cayendo Ujú. las jubilaciones. Ese proceso más o menos termina en febrero de este año, cuando empieza a operar la nueva fórmula, y ahí empieza sí efectivamente una tenue recuperación, dado que las jubilaciones se ajustan con la Ujú. inflación de 2 meses para atrás. En la medida en que la inflación baja, siempre hay un Ajusta proceso y hay una recuperación en términos reales, digamos, porque efectivamente, porque sube por la inflación pasada que es más alta que la actual. claro, la brecha, ¿no? Entre la Ujú. inflación pasada, 2 meses para atrás, y la actual, te da ahí una ganancia. Eso también Ujú. es cierto, pero que es menor en relación a la pérdida que se venía acumulando. De manera que el problema lo tenemos. Efectivamente, yo creo que Ujú. el mensaje principal es: se paró el deterioro, eso es cierto, Sí. pero de un nivel históricamente bajo, ¿no? Ujú. El de febrero de este año debe haber sido, desde que hay estadísticas, el punto más bajo en los niveles de haberes, y sobre ese piso hay un pequeño alivio que seguramente, bueno, si la inflación sigue bajando, aunque ahora ya a tasas mucho más bajas, habrá alguna Ujú. recuperación más, pero siempre vamos a quedar muy por debajo de los promedios históricos, ni que hablar, ¿no? De la expectativa de la gente, de lo Claro. que la gente espera, ¿no? Y además también tampoco hubo recuperación total, digamos, esa recuperación paulatina todavía no llegó a cubrir lo que se perdió en el salto, ¿no? En el empalme entre los dos sistemas. Efectivamente, ese es un Ujú. punto. Es decir, ya con la vieja fórmula, por el diseño que tenía la vieja fórmula, llevó Ujú. a que hasta diciembre la pérdida fuera enorme. Te estoy hablando de un tercio Sí. del haber. El empalme se hizo con la inflación parcial de enero, que es una inflación muy alta, por lo tanto ahí hubo una pérdida de otro Ujú. 7%, y recién en febrero se llega al punto mínimo, y a partir de ahí hay una leve recuperación. En síntesis, digo, tenemos todos los problemas todavía activos, es Ujú. decir, no hemos resuelto nada, Bien. están todos los problemas. Esto es un alivio, es cierto, digamos, a la medida en que la inflación baje habrá Ujú. un alivio, pero los problemas de fondo, tanto para los jubilados, que lo sufren en la diaria con ingresos insuficientes, pero te diría aún más preocupante para los futuros jubilados, porque tenemos un sistema muy mal organizado que ya sabemos que no va a poder cumplir con las expectativas. El panorama marca, ¿no? Un desafío enorme, que Bien. es Ahora, cambiar y en el ese sistema. desafío, ahí me quiero meter, Osvaldo, en ese desafío,
La fórmula de movilidad es relevante porque digo, se puede usar la inflación más salarios, combinar las dos cosas, pero digo, en el fondo, mientras no es una reforma más estructural y aun cuando la inflación consiga seguir reduciéndose, está claro que el sistema jubilatorio va a seguir siendo un problema en la Argentina y los jubilados van a tener haberes muy magros. Digo, ¿la reforma que me hace falta pasa por la movilidad o pasa por otro lado? No, totalmente por otro lado, Ujú, y no es un tema que lo digamos solo nosotros, es decir, lo ves en el mundo, ¿no? Las claro. discusiones en cómo se discute permanentemente el sistema previsional, las Ujú, cuestiones de cambiar la forma de organización es clave. sí. Insisto, no solo para el problema presente, que es muy difícil resolverlo, es decir, es muy complicado dar respuesta Ujú, operativa porque ahí jugás mucho con derechos adquiridos, sino a futuro. Todo eso lamentablemente no sigue pendiente y ujú, esta discusión de la movilidad nos demora a abordar los temas importantes, porque claro. si hubiésemos resuelto el tema de la movilidad, corrigiendo el tema de que es un DNU cuando Ujú, debería ser una ley para saldar esta cuestión, esta debilidad jurídica que tiene la regla actual, y corregir, por ejemplo, este tema de la inflación de enero que no se consideró, incorporar, que creo que es una buena idea, bueno, que bueno, ujú, en la medida en que los salarios crezcan a futuro, que parte de ese aumento de salario también se vuelque a los jubilados, daba, digamos, despejaba uno de los puntos, no era la solución de los problemas, ni mucho menos, pero despejaba un punto para abordar los claro. temas relevantes, que son Ujú, los que es necesario hacer, que incluso en el acta de mayo está previsto, ¿no? Como punto 9 el sí. ordenar Ujú, el sistema previsional, que ujú, incluye incluso no solo nación, sino también las provincias con sus sistemas previsionales. Esto me claramente. parece que el no haber sido capaces de resolver la movilidad te demora más lo otro. Se puede Ujú. hacer lo otro, obviamente, y hay que hacerlo, pero bueno, lamentablemente en esto seguimos un poco empantanados. Bien, ahora, ¿ve en este gobierno finalmente una vocación de hacer esas reformas estructurales? El tema previsional es uno, pero claramente se sabe que hay otros. El tema laboral, el tema impositivo, digamos, desde hace mucho tiempo se le reclama a la Argentina, desde distintos lugares, que haya reformas de fondo, no reformas cosméticas. Digo, ¿ve esa vocación hoy por hoy en el gobierno de Javier Milei? No sabes que se me ha cortado el audio. Ah, perdón, ¿ahí me está escuchando? No, bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con Osvaldo Giordano, allí mientras tratamos de restablecer ese contacto. Hablábamos de temas A importantes, ver. como tiene que ser el tema de la fórmula y sobre todo el tema de las reformas de fondo. ¿Ahí me escucho, Osvaldo? Ahora te escucho de vuelta, sí. Bien, le preguntaba, ¿ve en el gobierno de Javier Milei una vocación de ir hacia el fondo, ir hacia esas reformas estructurales que desde hace tanto tiempo se le reclaman a la Argentina? El tema previsional es uno, pero está el laboral, el impositivo y otros más. ¿Ve esa vocación en este gobierno? Mira, yo confío en el acta de mayo, ¿no? Ujú, En que en Tucumán se hayan reunido la mayoría de los gobernadores con el presidente y hayan ujú, planteado una agenda donde estos temas que vos señalás, incluido el previsional, están como temas prioritarios. Lo veo muy importante, bueno, porque lo resaltó como en 10 puntos, ¿no? Condensó todos los desafíos que tenemos en materia de transformaciones, de ordenamiento del Estado y de mejor organización de la sociedad y de la economía, y que haya logrado un aval tan amplio de gobernadores, un acto muy auspicioso. Después, bueno, quedan las dudas, creo, de todos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la capacidad de implementación de esos cambios? Uno ve, por ejemplo, en el presupuesto no hay indicio de que ninguno de estos cambios estén previstos para el año próximo. Por ejemplo, en materia tributaria, salvo la eliminación del impuesto país, todo lo demás queda igual. En materia previsional no hay indicios, digamos, de que hubiese cambios. Es ujú. decir, es como que hay ahí una agenda muy clara, no lo minimicemos, son cambios tremendamente Claro. complicados, por ejemplo, también no lo mencionamos, el tema de la coparticipación, pero Ujú, que son imprescindibles. Si queremos ver el vaso medio lleno, está el acta firmada, ujú. está el compromiso de actores fundamentales El vaso haciéndolo, medio el vacío medio diría que, vacío. bueno, que ese acta y esa foto
tendría que convertirse en alguna suerte de consenso político que el gobierno pareciera no querer llevar adelante, ¿no? El gobierno siempre se inclina más por decir, este es mi proyecto, quienes no lo aprueben son la casta, son esto y son aquello. Mirá, el acta está firmada, en teoría, bueno, había que firmar constituir un consejo a los fines de instrumentar el acta de mayo, pero efectivamente vos en las diarias ves, ¿no? Estas actitudes que te alejan Claro. de las soluciones. El ejemplo, bueno, lo previsional, si no pudimos arreglar el tema de la movilidad, imagínate lo complicado que es arreglar los otros temas. Entonces, sí, bueno, ahí hay buenas razones para el pesimismo, pero bueno, hay que mantener el optimismo de alguna manera y hay algunos indicios a favor de eso. Bien, para cerrar, me estoy quedando sin tiempo, pero nombró algo a la pasada que no quiero dejar de lado, el tema de los regímenes provinciales, de esas cajas especiales, creo que son más de 200 en total en todo el país, cajas de provincias, cajas de profesionales, etcétera, etcétera. Sin arreglar eso, tampoco el tema jubilatorio va a ser solucionado del todo, porque digo, esas cajas siempre dicen yo aporté aparte, así que necesito cobrar una jubilación diferente, pero al mismo tiempo, cuando tienen problemas, viene el Estado a solventarlos, ¿no? Mira, son problemas de distinta naturaleza, pero efectivamente marca lo complicado que es, ¿no? La dispersión. Por ahí se habla del sistema, en realidad son 200 sistemas, donde naturalmente Cada lo de uno con ANSES su particularidad, claro. lo de ANSES no va a encontrar, pero uno muy importante son las cajas provinciales. Ujú. ¿Por qué? Porque son a las provincias le pasa lo mismo que a la nación, es decir, el principal problema fiscal de las provincias, de todas las que no transfirieron su caja, que son la mayoría o las más grandes, es el sistema previsional. Claro. Representan aproximadamente entre un 20 y un 25% del gasto total, con tendencia a cada vez más déficit, de manera que es central incluirlas. Vimos algún indicio, por ejemplo, bueno, Santa Fe con muchas dificultades hizo una reforma, pero ahí es un tema también extremadamente importante que parece pasa por alto, ¿no? Como dice, bueno, esto es un problema nacional, ¿no? Es un problema también provincial. En ese sentido, digamos que el acta la hayan firmado presidente y gobernadores tiene mucha lógica, y sería bueno, ¿no? Que se sumen, en lugar de estar mirando qué hace el otro, digamos que se sumen a buscar soluciones porque son problemas parecidos en muchos aspectos. Muy bien, Osvaldo, muchísimas gracias por este análisis, muy claro, como siempre. Gracias a vos, hasta la próxima. Un abrazo. Allí Osvaldo Giordano, presidente del IERAL y ex titular del ANSES, hablando sobre un tema central también para la economía y sobre todo un tema central para las cuentas públicas, tanto nacionales como provinciales.